Bien, estudiantes, continuando con esta clase de filosofía, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de el periodo cosmológico, ¿no? Es el primer periodo de la filosofía donde va a tener un punto central de reflexión, y ese punto de reflexión va a ser el cosmos, el origen del cosmos. Van a reflexionar precisamente sobre la naturaleza, ¿no? Lo que tiene que entenderse que en este periodo se inicia una reflexión de todo el mundo circundante, el por qué, ¿no? No se estaba reflexionando sobre el conocimiento, no se estaba reflexionando sobre la idea, sobre el alma, sino como prioridad era una reflexión dónde nos ubicamos en los cosmos, en la naturaleza. Entonces, ¿qué sabemos de la naturaleza? ¿Cuáles son sus orígenes o sus inicios? ¿Cómo apareció todo? Eso es la reflexión primera que va a realizarse, digamos, los filósofos, por lo tanto, se denomina periodo cosmológico. Este periodo cosmológico, digamos, va a tener obviamente puntos importantes de reflexión, ¿no? También este periodo es llamado presocráticos, ¿no? Puesto que esta reflexión ha sido desarrollada antes de la aparición de Sócrates. Hay que entender que de Sócrates en adelante la filosofía marca una historia totalmente distinta, ¿no? Entonces, también se le conoce a este periodo como periodo presocrático, ¿no? Eh, entonces, en esta reflexión que van a realizar, pues los primeros filósofos griegos trataron de hallar el principio o arjé o arché de todo lo existente en la naturaleza. Es por ello que se le denominó naturalistas o físicos. Entonces, también es otro dato importante, ¿no? A este conjunto de filósofos presocráticos quienes van a reflexionar sobre el arjé o el inicio del cosmos, también se le conoce pues como naturalistas o físicos, porque obviamente van a hacer su reflexión en cuestiones estrictamente materiales de la naturaleza. Este periodo también se denomina, ya les he manifestado, presocrático, debido a que de Sócrates en adelante la filosofía marca una historia totalmente distinta. El surgimiento, evidentemente, de esta filosofía cosmológica se va a desarrollar en los siglos 7 y 6, ¿no? Antes de nuestra era. Estrictamente se va a desarrollar en Asia Menor, específicamente en la ciudad de Mileto, ¿no? Se sabe que por estudio, por investigación, que en Mileto también se encuentra al primer filósofo, que es Tales, denominado Tales de Mileto, como primer filósofo. Es en esta ciudad donde precisamente se van a desarrollar esta reflexión cosmológica. Entonces, y bueno, es que lo que pasa es que Mileto enmarcaba un modo de producción esclavista, en donde era una ciudad de incesante intercambio comercial, cultural, entre pueblos de Occidente y Oriente. En ese intercambio, digamos, de comercial, obviamente se desarrolló un intercambio cultural muy interesante, muy importante, que haya permitido porque la filosofía tome una postura totalmente distinta y diferente de modo más racional. ¿Ok? Entonces, puntos importantes, digamos, en el periodo cosmológico tiene un tema central. El tema central de reflexión del periodo cosmológico es el principio del mundo, es el principio de la naturaleza, el principio del cosmos. Van a reflexionar sobre el principio de la naturaleza o el principio del cosmos, cómo apareció todo esto. Entonces, como también pues van a manifestar que es eterno, no tuvo origen ni tendrá final, es material, no es una entidad ideal, sino física concreta, es permanente siempre el mismo a pesar que las demás cosas cambien, ¿no? O sea, quiere decir que la materia no se destruye, sino se va transformando en diferentes, digamos, características que uno puede ver en su alrededor. Comprendido racionalmente, solo nuestra capacidad racional nos permite comprender que estas entidades son los principios del mundo. Entonces, en conclusión, sintetizando, el periodo cosmológico tiene un punto central de reflexión. Y el punto central de reflexión es el principio de la naturaleza o del cosmos o del mundo, ¿correcto?
Entonces ahí nos vamos a ver. Y esto se va a desarrollar con los filósofos presocráticos, llamados también naturalistas o físicos, en la ciudad de Mileto estrictamente. Bien, entonces dentro vamos a ver pues al primer filósofo que es Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, el principio de todo lo existente, el principio de la naturaleza, del cosmos, es el agua, ¿no? Él considera de que el agua es el origen de todo, el agua pues en sus diferentes facetas, ¿no? Digamos en modo sólido, en modo gaseoso, entonces encontramos en todo lugar, ¿no? Las semillas contienen agua, uno cuando digamos persiste pues hacer un agujero sobre la tierra encuentra agua, en las hojas se encuentra agua, en las semillas se encuentra agua, en el tallo de un árbol se encuentra agua, entonces sostiene él que el agua es el origen de todo. Gracias al agua es donde nosotros podemos gozar de la naturaleza para Tales de Mileto, ¿no? Es también partidario de la democracia de su país, fundador de la escuela jónica o Milesia, conocido también, muy reconocido, digamos, en la ciudad de Mileto. Para Anaximandro de Mileto, considerado también pues un discípulo de Sócrates, ¿qué propone él? Propone pues también que, digamos, el principio es la materia infinita, o sea, el apeiron, ¿no? Es algo indeterminado e ilimitado, ¿verdad? Entonces, para él, el principio, digamos, es el apeiron, es una materia infinita, invisible, ya que está ahí, pero que uno no lo puede, pues, observar, que es algo indeterminado e ilimitado, por lo tanto no podía tener inicio ni fin y esto está en constante, digamos, alrededor nuestro. También tenemos a Anaxímenes de Mileto, ¿no? Anaxímenes de Mileto. ¿Qué dice Anaxímenes de Mileto? Anaxímenes de Mileto sostiene de que el principio es el aire, ¿no? El aire en un estado gaseoso, en un estado sólido, entonces es el aire, a final de cuentas, digamos, el origen de todo esto, ¿no? Entonces, el aire en todos sus estados respectivos. Es también un continuador de Tales de Mileto y al Anaximandro, si ustedes pueden observar. Luego tenemos digamos, a Pitágoras. Pitágoras es de posición aristocrática, digamos, dentro del contexto griego, actitud reflejada al sostener que hay entes superiores e inferiores, ¿no? Precisamente porque es un aristócrata. Fundó una escuela donde se impartían conocimientos matemáticos, físicos y políticos de manera muy disciplinada. Para Pitágoras de Samos, el principio es el número, ¿ya? El número. Entonces, para él, digamos, en todos los objetos, en todas las cosas que observamos, existen cantidades, ¿no? Si hablamos de agua, hablamos de cantidades cúbicas, ¿no? Si hablamos de un árbol, hablamos de cantidad de hojas, tiene, digamos, una medida determinada del tallo, etcétera, ¿no? Tiene una cantidad de peso. Y entonces todas las cosas que observamos gira en función, digamos, a números, ¿no? Entonces, por eso él es que plantea que el principio de todo lo existente es el número. Sin el número, eso quiere decir que en todas las cosas que hay cantidades. Si no hubiera cantidades, digamos, de materia, no se podría determinar un árbol. Si no hubiera cantidad de hojas, no podría determinarse, digamos, un árbol en ese sentido. Entonces, es lo que sostiene, digamos, Pitágoras de Samos. También Pitágoras de Samos es el primer iniciador con el término del alma, ¿no? Digamos, para él precisamente, él fue el primer filósofo que ingresó el término alma, ¿no? Que el hombre, digamos, está compuesto también de alma, que es lo que sostiene Pitágoras de Samos. Y luego tenemos a Heráclito de Éfeso, ¿no? A diferencia de Parménides, plantea que es imposible que la realidad sea estática e inmutable, Heráclito, ya que todas las cosas, fenómenos, están en constante cambio y transformación. Y es así que todo fluye, todo cambia, ¿no?
hay una frase muy famosa de Heráclito, que no nos sumergimos dos veces en las mismas aguas de un río, pues el agua que encontramos no es la misma, ¿no? Y con eso da a entender que, digamos, todo está en constante cambio. Heráclito reflexionaba que el devenir, la transformación es permanente en la realidad, la cual se mueve sobre la base de la lucha de contrarios, de opuestos, ¿no? Donde hay el bien hay el mal, donde hay el fuego hay lo helado, etcétera, donde hay el día hay la noche. Sin embargo, este continuo fluir, este cambiar de las cosas tiene su principio ordenador en el logos, o sea, en la razón, que es la ley que genera la constante transformación de la realidad. Ahora bien, para Heráclito, el fuego sería el elemento que representaría mejor esa constante transformación de la realidad, la constante lucha de contrarios, por lo tanto, digamos, Heráclito de Éfeso, ¿no? Partidario, obviamente, de aristocracia, por eso considero que el saber es para pocas personas, ¿no? Cierta élite, y el principio de todo lo existente de la naturaleza es, digamos, el fuego, va a sostener, digamos, Heráclito de Éfeso, ¿no? Entonces, también hay, digamos, otros filósofos como los atomistas, ¿no? En este caso está Demócrito, quienes establece, pues, que el principio de todas las cosas se halla en los átomos, ¿no? Y cada materia, digamos, está compuesto de átomos, a veces invisibles, pero que a final de cuentas, digamos, hay un conjunto de átomos en cada elemento, en cada cosa. Y por eso que el inicio de eso es, digamos, el átomo, ¿no? Entonces, con esto podemos desarrollar, digamos, la práctica domiciliaria. ¿Qué nos dice en la práctica domiciliaria aquí? Observa, vamos a desarrollar con lo aprendido. El principio dice, uno, el principio de todo lo existente, el principio de todo lo existente para el primer filósofo fue él. ¿Cuál fue, digamos, el principio de todo lo existente para el primer filósofo? Sabemos lo siguiente, sabemos que el primer filósofo es considerado, digamos, Tales de Mileto. Entonces tendríamos que decir, ¿cuál fue el principio de todo lo existente para Tales de Mileto? En este caso, Tales de Mileto sostiene que el principio de todo lo existente es el agua, como hemos estudiado. ¿Está? ¿No? Entonces sería, digamos, la clave C. En la número 2 dice, los filósofos del periodo cosmológico buscaron el principio de qué? De los dioses, del hombre, de la filosofía, del ser o de la naturaleza, ¿no? Hemos dicho al inicio, haciendo un preámbulo al tema, de que en este periodo cosmológico hay un punto central de reflexión, de análisis, que es, digamos, el principio del cosmos o la naturaleza, ¿no? Entonces, la clave sería la E, puesto que la reflexión que se realiza en el periodo cosmológico es la naturaleza, ¿ya? La número 3 sostiene lo siguiente. Luis apoya la teoría del hilozoísmo de Tales de Mileto, ¿no? De ahí que afirma que la naturaleza, bueno, hay que entender que Tales de Mileto considera de que la materia, las cosas, no son simplemente cosas aisladas, sino que tienen vida, ¿no? Esas cosas tienen vida. Y como tienen vida, pues plantea pues la teoría del hilozoísmo. Entonces, dentro de las alternativas, podemos plantear lo siguiente, hay que afirmar que la naturaleza es inerte, o sea, es muerta, no, fue creada tampoco, es estática tampoco, es como un ser vivo, es como un ser vivo, o sea que la naturaleza, las cosas tienen vida, es lo que diría Tales de Mileto, ¿correcto? Entonces, a eso hace referencia el hilozoísmo de Tales, de que las cosas tienen vida, así como el ser humano, ¿correcto? Listo. Vamos a la número 4, que dice lo siguiente. ¿Qué características tiene el principio de Anaximandro? ¿No? ¿Qué características tiene el principio de Anaximandro? ¿No? Vamos a... ¿Qué, digamos, es obviamente lo indeterminado, ¿no? En caso de Anaximandro, ¿verdad? Anaximandro
habla pues digamos, las cosas indeterminadas, ¿verdad? Indeterminadas, muy bien. Entonces, luego vamos a ver a lo siguiente también, ¿no? Vamos a ver aquí en la número 5. En la número 5 dice, el aire no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué filósofo estaría de acuerdo con tal afirmación? ¿Qué filósofo estaría de acuerdo con tal información? ¿No? En este caso sería, obviamente, Anaxímenes, ¿no? Anaxímenes, ¿ya? En la número 5 sería Anaxímenes. ¿Qué plantea él? ¿No? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo que plantea, digamos, Anaxímenes, ¿ya? En las 6, Pitágoras dice, afirma que el principio de la naturaleza es el, ¿no? Hay que recordar que Pitágoras, digamos, consideraba de que el principio de todo era el número, ¿no? Puesto que en todas las cosas que observamos siempre hablamos de cantidades, hablamos de longitud, hablamos de peso, digamos, cantidad de materia específica, cantidad de colores, etcétera. Entonces, por lo tanto, digamos, ninguna cosa de nuestro entorno y de la naturaleza se exime de cantidades y de números. Por lo tanto, él va a concluir, pues, que el principio de la naturaleza es el número y que el hombre es alma, ¿no? Eso es lo que también sostiene, digamos, Pitágoras, ¿no? Y precisamente este término alma lo he planteado hace un momento de que es el primer filósofo que utiliza, digamos, el término alma. No hay otro filósofo que utiliza antes de Pitágoras. Y este término alma en adelante pues va a ser reflexionado por Sócrates, por Platón y por Aristóteles. Hay que recordar que cuando llega, digamos, ya al pensamiento platónico o de Platón y Aristóteles, se va, digamos, a estructurar la columna vertebral de lo que va a ser el cristianismo en adelante, ¿no? Entonces, este es un aporte de Pitágoras sobre, digamos, el término alma, ¿no? Entonces, y de ahí en adelante, pues incluso Sócrates va a plantear de que, digamos, el hombre para Sócrates, ¿no? El hombre para Sócrates es, pues, digamos, el hombre es la unión de dos elementos, ¿no? Que es el cuerpo y es el alma, ¿no? Unidos accidentalmente, ¿verdad? Que el cuerpo es perecible y que el alma, digamos, es eterna. Eso va a ser una reflexión profunda, digamos, el caso Sócrates, ¿ya? Entonces, con esto hemos terminado, digamos, digamos, el primer periodo de la filosofía, el primer periodo de reflexión sobre el inicio de la naturaleza, ¿no? En estos momentos, pues, ya conocemos cuáles son sus inicios de acuerdo a las investigaciones que se han brindado, pero vamos a reconocer, digamos, a los filósofos presocráticos, a los físicos o naturalistas, quienes en sus inicios han brindado una serie de argumentos, como lo hemos podido observar, de todo lo existente, de cómo haya podido originarse o cuál haya podido ser su principio fundamental. Queda pues para ustedes en adelante reflexionar. Después de este tema viene el periodo, digamos, antropológico, ¿no? Antropológico. Y este periodo antropológico va a reflexionar estrictamente sobre lo que es el hombre, digamos, cuál es el origen del hombre, cuál es, digamos, el sentido del hombre, qué sentido tiene, digamos, en la tierra, dónde se va el hombre después de la muerte. Todos esos aspectos se va a dedicar, o sea, puede realmente con mucho orden de reflexión, digamos, a respecto, ¿no? Y dentro de esa reflexión ya antropológica vamos a ver, pues, a un Sócrates en una dimensión importante de cómo para él, digamos, qué es el hombre y qué sentido tiene y cuál debería ser, digamos, el comportamiento a través de virtudes, como él sostiene, en contraposición con Protágoras también, que habla, pues, del periodo antropológico, por lo menos los filósofos más resaltantes en lo que corresponde, digamos, al segundo periodo. Entonces, como para ustedes quedaría, porque los temas han sido muy concretos en el verano,
quedaría para ustedes, digamos, hacer un estudio sobre el periodo antropológico, estudiar, digamos, a Sócrates y estudiar a Protágoras, quienes hacen, digamos, una exposición importante, digamos, de lo que es principios, de lo que es valores, ¿no? Cosas fundamentales que día a día, pues, estamos encontrándonos con los seres humanos. Eso sería toda la clase por el día de hoy. Gracias por la atención prestada.